Y dentro de esto dijimos y hablamos que podrían ser procesos que pueden ser benignos, principalmente en relaciones con el sudado sobre todo, y también vamos a llegar a tener los derrames pleurales que van a ser de característica maligna, ¿no? Entonces, lo que es importante es siempre realizar lo que es la punción y hacer los criterios de Light para ver si es que estos llegan a ser, ¿no?, exudados o llegan a ser trasudados. Y de acuerdo a eso, pues ir tomando la conducta que sea adecuada. De igual manera, para saber si un derrame va a ser maligno, lo más importante es realizar un citológico, ¿no? Porque con los criterios de Light no va a ser suficiente, hay que hacer un citológico del mismo para identificar la presencia de células malignas dentro de lo que viene a ser el líquido pleural que estamos llegando a extraer. Los derrames pleurales de tipo benigno son por lo general los más frecuentes. La mayoría se caracterizan porque llegan a ser trasudados, no así exudados, ¿no? Y en esta causa, el tratamiento principal va a ser dirigido a lo que está llegando a originar. Ayer hemos visto una tabla en la cual tenemos muchas causas que pueden desencadenar la presencia de trasudados, ¿no? Podríamos tener insuficiencias cardíacas, podríamos tener cualquier tipo de ascitis, de la parte de malnutriciones. Y la sintomatología, pues no es específica, ¿no? Va a haber disnea, va a haber tos, que efectivamente vamos a tener también en otras patologías de pulmón que hemos visto, ¿no? En los abscesos pulmonares, podemos llegar a tener en el cáncer de pulmón, en alteraciones congénitas, ¿no?, o quistes que se pueden llegar a producir, también en la parte pulmonar. ¿Cómo yo voy a poder diagnosticar un derrame pleural? Solamente determinar un derrame pleural lo podemos hacer fácilmente con una simple radiografía, ¿no?, una radiografía de tórax. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vemos ya la presencia de un derrame en una radiografía, ¿no?, lo mínimo que vamos a llegar a encontrar son por lo menos 300 ml, ¿no?, mililitros de líquido pleural, porque solamente con 300 ml ya se puede llegar a borrar lo que viene a ser el ángulo costofrénico, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un borramiento del ángulo costofrénico, aproximadamente la cantidad mínima que ya existe de derrame va a ser de unos 300 ml, ¿no?, que es poco, pero ya empieza con esta cantidad, vamos a llegar a tener un borramiento de los ángulos. ¿Cuál va a ser el tratamiento definitivo? Siempre de todo derrame pleural, el tratamiento definitivo va a ser el drenaje del mismo a través de la colocación de un tubo de drenaje pleural. El tubo de drenaje pleural nos va a ayudar mucho para el diagnóstico, porque vamos a tomar muestras, ver las características macroscópicas, haremos cultivo, haremos angiograma, haremos un citológico, y a la vez nos va a servir como tratamiento, ¿no? ¿Por qué como tratamiento? Porque vamos a descomprimir esa cavidad pleural, vamos a hacer y vamos a vaciar todo ese líquido que llegamos a tener. Siguiente. Los derrames pleurales malignos suelen ser en realidad menos frecuentes, ¿no? Lo importante de esto es que cuando una persona ya tiene derrame pleural y se identifica la presencia de células atípicas, de células malignas, entonces ya estamos hablando de un cuadro de una carcinomatosis, porque existe una metástasis. Y cuando existe ya carcinomatosis, los tiempos de sobrevivencia llegan a ser mucho menor. Y es por eso que ahí les pongo que la supervivencia media de un paciente que ya llega a tener, ¿no?, un derrame pleural de tipo maligno oscila aproximadamente de unos 90 días, ¿no?, 3 meses. Algunos llegan a alcanzar hasta los 6 meses, pero más allá no. Muy poco probable en realidad, ¿no? Pero te pongo supervivencia media de 5 meses. Entonces el tiempo de supervivencia, una vez que se determina un derrame pleural de tipo maligno, va a llegar a ser, pues, de unos 3 meses aproximadamente. Tratamiento. En esta situación el tratamiento llega a ser mucho más dificultoso, que por más que nosotros hagamos, ¿no?, la colocación de un tubo de drenaje pleural, tenemos que tener en cuenta que ya existe una metástasis a nivel pleural. Y es ahí donde ocurre lo que ayer hablamos de la disrupción que se produce en el equilibrio de la absorción y de la producción de líquidos, en la cual, en la parte maligna, la pleura se va a encargar de producir mayor cantidad de líquido, ¿no?, y la absorción va a estar totalmente alterada, por lo cual vamos a llegar a tener un derrame de manera constante, que por más de que yo ponga un tubo de drenaje pleural, solamente voy a aliviar de manera parcial, ¿no?, la sintomatología del paciente. ¿Por qué? Porque como ya tenemos células malignas en la parte pleural, se va a seguir produciendo líquido y vamos a tener un derrame pleural que va a llegar a ser crónico. Por eso, por más de que ustedes drenen en un derrame pleural maligno, no coloquen un buen tubo de tórax, lo tengan unos 5 o 7 días, lo retiran, el paciente nuevamente vuelve de ahí a una semana o 2 semanas,
o a veces más tiempo por el mismo problema, ¿no? Porque existe esa alteración. Entonces, acá en los derrames pleurales malignos, ¿cómo vamos a llegar a tratar? El tubo de drenaje pleural solamente sirve para descomprimir, para aliviar la sintomatología. El paciente con disnea, no tiene una buena saturación, no está con signos de insuficiencia respiratoria, lo descomprimimos, aliviamos, pero no vamos a dar un tratamiento definitivo, ¿no? Por el compromiso del proceso ya neoplásico. Entonces esto ya viene a ser algo crónico. Solamente son tratamientos paliativos que estaríamos utilizando. ¿Siguiente? Entonces, el algoritmo, cómo vamos a ir manejando los pacientes con derrames pleurales. Entonces, una vez que ya hemos visto la sintomatología, hemos podido nosotros determinar, podemos optar por primero, o realizamos solamente una toracocentesis, que es lo más fácil en realidad, agarrar una bránula número 18, una que sea gruesa, ¿no? Hacen una punción, sobre todo en lo que es en la línea escapular, ¿no? Sobre el quinto espacio es lo más adecuado, y hacen solamente una punción, ¿no? Y aspiran el contenido, y eso mandamos a patología. Y vemos, ¿no? Si es que es benigno o llega a ser maligno. Si es que va a ser benigno, por lo general lo que se realiza, ¿no? Es la operación de un tubo de drenaje pleural y ver si es que mejoró la disnea o no. Por eso es el objetivo del tubo de drenaje pleural, mejorar la sintomatología del paciente. Si vemos que ha mejorado, entonces vamos a hacer una radiografía de control para ver si ha habido una expansión de la parte pulmonar y ver después si va a ser un exudado o un trasudado, ¿no? Si es un trasudado, la mayoría llegan a ser benignos, principalmente asociado a causas inflamatorias. Pero si vemos que es un exudado, ¿no? Principalmente en relación con un derrame maligno, tenemos que saber que solamente el tratamiento que estamos haciendo va a llegar a ser paliativo, ¿no? No va a ser un tratamiento definitivo como en la parte de un trasudado, en la cual nosotros tratamos la causa y esto llega a mejorar, ¿no? Asociado a lo que viene a ser el drenaje del tubo de tórax. ¿Siguiente? Entonces, dentro de los tipos de derrames que se puede llegar a producir, y una de las situaciones benignas, vamos a llegar a tener lo que son los empiemas. Y el empiema, bueno, ya hemos estado hablando igual el día de ayer algo, ¿cierto? Cuando hablábamos de un absceso pulmonar, que una de las causas que puede ocasionar una de las complicaciones es la ruptura del mismo, ¿no? Al existir la ruptura, vamos a tener una contaminación de la cavidad pleural y vamos a llegar a ocasionar un empiema, ¿no? Esa es una causa que puede desencadenarse. Entonces, ¿cómo se define un empiema? Como la infección que ocurre en el espacio pleural, no en esa cavidad pleural, un proceso infeccioso. Que por lo general, sus características van a ser típicas de un trasudado, de un exudado, perdón. Vamos a tener criterios de Light positivos. ¿Cómo se caracteriza principalmente? Pues la presencia de un derrame. Que lo vamos a poder identificar a través de una radiografía, sí, pero muchas veces va a ser complicado determinar solamente con una radiografía si estamos frente a un empiema o será un derrame por una causa inflamatoria, porque solamente con la radiografía voy a poder ver la presencia de líquido, ¿no? Ocupado en el espacio pleural, pero no voy a poder determinar con eso cuál es su etiología como tal. Síntomas, va a ser muy similar a lo que viene a ser cualquier ocupación que pueda ocurrir, ¿no? A nivel de la cavidad pleural. Podemos llegar a tener disnea, puede existir tos, ¿no? Los signos de insuficiencia respiratoria, pero como este ya llega a ser un proceso ya infeccioso del empiema, entonces acá se asocia, ¿no? Lo que viene a ser un malestar general, se asocia la presencia de fiebre, va a existir también una falta de apetito, una pérdida de peso. Podemos hacer estudios, radiografía, tomografía, sobre todo, y con esto más o menos determinar la causa, ¿no? Vamos a ver que estamos frente a un derrame, pero no vamos a poder ver macroscópicamente sus características a no ser que hagamos una toracocentesis, ¿no? O hagamos la colocación de un tubo de drenaje pleural que va a llegar a ser lo más adecuado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a tratar un empiema? Si es un proceso infeccioso, hay que utilizar antibiótico-terapia, ¿no? Entonces, el empiema se trata con antibiótico-terapia. Y si es un empiema que es masivo, asociamos un tubo de drenaje pleural. Entonces, vamos a drenar el contenido purulento, ¿no? A través del tubo de drenaje pleural, asociamos antibiótico-terapia. Eso es lo más adecuado. Ahora, hay situaciones en las cuales los empiemas no se llegan a resolver solamente con antibióticos ni tampoco con la colocación, ¿no? De un tubo de drenaje pleural.
En estas situaciones, cuando ya llegan a ser mucho más crónicas, los empiemas no se puede resolver con esas medidas, entonces optamos ya por una medida quirúrgica que consiste en la decorticación pleural. No hacemos una decorticación pleural para que se pueda expandir ese pulmón y se pueda adherir fácilmente a la pared torácica. Siguiente. Entonces, fíjense ustedes cómo se llega a ver, ¿no?, la presencia de un empiema. La radiografía, si ustedes ven solamente esta radiografía, pues solamente se ve un borramiento de lo que viene a ser, ¿no?, los ángulos, pero no voy a poder determinar que exista la presencia en realidad de un empiema como tal, sí un derrame. No es como la imagen anterior que veíamos el día de ayer de un absceso, en el cual teníamos una imagen bastante circunscrita con la presencia de un nivel hidroaéreo. En esta situación no se ve la misma, ¿no? Entonces con esto solo puedo saber que hay un derrame, pero no la causa como tal. Acá ustedes pueden ver una toracoscopía, ¿no?, una videotoracoscopía, en la cual fíjense cómo se ve evidencia la presencia de un empiema. Estos llegan a ser cuadros ya de empiemas que suelen ser bastante crónicos, ¿no? En estas situaciones, como les decía hace rato, por más de que coloquemos tubos de drenaje pleural, demos antibiótico-terapia, no se puede resolver fácilmente. Y acá utilizamos la decorticación pleural, ¿no? Sacamos todo lo que es el proceso infeccioso y sacamos incluso lo que viene a ser la pleura, tanto parietal, sobre todo, ¿no? Eso viene a ser la decorticación pleural. Y acá ustedes pueden ver, ¿no?, cómo después de hacer una decorticación pleural, cómo el pulmón se llega a expandir y puede llegar a formar ciertas adherencias, ¿no? Y este es el resultado final después de hacer decorticaciones pleurales, ¿no? Entonces se ve de otra manera y este pulmón pues en realidad ya tiene una buena funcionalidad, ¿no? Y el proceso infeccioso ha llegado a ser controlado. Siguiente. El quirotórax. El quirotórax de igual manera es una patología que es benigna, no suele ser muy frecuente y está en relación sobre todo con lo que viene a ser lesiones a nivel del conducto torácico, ¿ya? El conducto torácico es el que se encarga de transportar lo que viene a ser la sustancia del quiro, por eso ahí viene el nombre de quirotórax, ¿no? Que cuando existe alguna lesión o alguna mayor producción de esta, va a tener su vaciamiento hacia lo que viene a ser la cavidad pleural, ¿ya? Entonces, es aquí donde se empieza a formar y acumular lo que viene a ser el quilo. ¿Y cuáles son sus características? Pásate a la siguiente, por favor. ¿Unas? Si se fijan esas características macroscópicas, ¿no?, pueden ser muy similares a lo que viene a ser un empiema, la característica blanquecina medio lechosa que llegan a tener. Por eso ante cualquier situación que yo les digo siempre, cualquier derrame que ustedes vean, siempre hay que hacerlo analizar, ¿no? Cultivo, angiograma, citológico, para saber cuáles son sus características que llegan a tener estos líquidos. Fíjense, esto es muy similar a lo que puede hacer un empiema. Y no siempre todos los empiemas van a llegar a tener un olor fétido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Anterior, por favor. Entonces, Andrea, ¿cuáles van a ser las características entonces de lo que viene a ser el quirotórax, ¿no? Y es acá donde nosotros vamos a hacer bastante énfasis, porque el quirotórax se va a caracterizar porque macroscópicamente lo vamos a ver de un líquido blanco lechoso como la imagen que les he mostrado hace rato. Pero ¿cuál es su principal característica? Que llega a tener alta concentración de triglicéridos, que es una característica importante del quirotórax. Tiene alta concentración de kilomicrones y también de leucocitos, ¿no? En el empiema igual va a haber leucocitos, pero no va a existir la presencia de triglicéridos ni kilomicrones. Estas dos van a ser las características de lo que viene a ser un quirotórax. Por eso parte del tratamiento de lo que viene a ser los quirotórax viene a ser incluso la administración de triglicéridos, porque como se pierde bastante cantidad de triglicéridos, el paciente requiere, ¿no?, ingerir mayor cantidad de triglicéridos para llegar a compensar. No elimina, sino requiere consumir mayor cantidad de triglicéridos, porque existe una mayor eliminación. ¿Y qué va a llegar a producir esto? Alteraciones a nivel del estado nutricional, ¿ya? Síntomas, lo mismo que cualquier derrame de líquido pleural,
disnea, va a haber la presencia de tos. Efectivamente acá, como ya existe una mayor pérdida, un vaciamiento de triglicéridos a través de lo que viene a ser el kilo, entonces esta se va a caracterizar porque va a haber una mayor pérdida de grasa y también de proteínas. Por eso en este kilotórax es importante reponer proteínas y triglicéridos, ¿no? Siguiente. Causas que pueden ocasionar kilotórax. Los traumáticos van a ser una de las causas más frecuentes, junto con los iatrogénicos. Los traumáticos principalmente cuando existen lesiones a nivel de la parte del tórax y del cuello, ya por la situación donde se encuentra el conducto torácico. La parte iatrogénica, hay que tener mucho cuidado con la colocación de los cateterismos de vía central, principalmente los que se colocan por vía subclavia, sobre todo en el lado izquierdo, porque el conducto torácico no drena en ambos lugares, drena solamente en el lado izquierdo, en la desembocadura de lo que viene a ser la yugular con la subclavia. Entonces, cuando nosotros colocamos un acceso de vía venosa central en el lado izquierdo, podemos llegar a lesionar el conducto torácico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se colocan este tipo de accesos venosos, ¿ya? También se puede dar postquirúrgicos, puede estar en relación con las situaciones que ya hemos estado hablando, ¿no? Es decir, que son de cambios linfáticos, conocemos vaciamientos ganglionarios sobre todo, principalmente en la parte supraclavicular izquierda sobre todo, con las resecciones pulmonares, con la parte esofágica. También se puede dar por lesiones neoplásicas, muy poco frecuente, con situaciones infecciosas también muy poco frecuentes, y las congénitas también llegan a ser baja la frecuencia. Entonces, principalmente será por traumáticos o iatrogénicos, ¿no? Iatrogénico principalmente con la colocación de un catéter venoso central por vía subclavia, porque también se colocan por vía yugular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿No? Les digo, en primera instancia siempre una toracocentesis para poder observar de manera macroscópica las características de ese líquido. Y si tenemos mucha sintomatología o vemos una radiografía en la cual tenemos un derrame, digamos que se encuentra en un grado 2 o en un grado 3, vamos a optar directamente por la colocación de un tubo de drenaje pleural, ¿no? Para eliminación, y con eso vamos a aliviar la sintomatología. Y siempre analizar ese líquido que estamos llegando a extraer, ¿no? Y ver la presencia de los kilomicrones y también de lo que viene a ser la presencia de triglicéridos. El tratamiento, ¿no? En esta situación, cuando tenemos la presencia de un kilotórax, el tratamiento muchas veces está en relación solamente con medidas conservadoras, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Como tenemos pérdida de triglicéridos a través del conducto torácico, entonces la dieta debe estar en base a triglicéridos, una dieta que sea rica en triglicéridos para poder compensar. Los pacientes por la pérdida abundante de triglicéridos también se pueden llegar antes, por eso es importante realizar una nutrición parenteral, ¿ya? Y si no se resuelve con las medidas médicas, solamente es eso nada más, entonces podemos optar por la conducta quirúrgica. ¿Y en qué consiste la conducta quirúrgica? Solamente consiste en identificar el sitio de la lesión del conducto torácico, ¿no? Y llegar a clampear, a seccionar. Y con eso se resuelve el kilotórax, ¿no? Entonces viene a ser una situación que es mucho más extrema. No es muy frecuente verlos en el medio la presencia de un kilotórax, es más fácil evidenciar un empiema que un kilotórax. ¿Ya? Entonces esto sobre todo lo hacen los cirujanos torácicos, ¿no? Siguiente. Entonces ustedes pueden ver ahí la radiografía. Fíjense en la parte de lo que es una radiografía de tórax, cómo es un derrame, ¿no? Que viene a ser ya masivo, ya un grado 3. Acá no vamos a optar por hacer todavía una toracocentesis, ¿no? Perdemos tiempo. Entonces optamos directamente por la colocación de un tubo de drenaje pleural, ¿ya? Y el resultado final, después de hacer toda la exégesis de la cantidad que llegamos a tener, ¿no? A nivel de la cavidad pleural, viene a ser una buena expansión pulmonar, ¿ya? Entonces ese es el resultado al cual tenemos que llegar. ¿Siguiente? ¿Saben dónde se colocan los tubos de drenaje pleural? Les he enseñado en el anterior. Póngate la anterior, por favor.
Entonces, nosotros siempre los tubos de drenaje pleural se deben colocar en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, ¿no? Ustedes siempre cuentan, ¿no? Primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Línea axilar media. Siempre por lo que viene a ser el borde superior de la costilla, ¿no? En este caso correspondería a la sexta costilla. Y es por ahí donde se coloca el tubo de drenaje pleural. Siempre se coloca en el quinto espacio intercostal. Ya, línea axilar media, es el sitio donde se debe colocar. ¿Sí? Los neumotórax es igual a otra situación que se puede llegar a producir dentro de lo que viene a ser en la parte de patologías en el tórax. Y como dice su nombre, el neumotórax es solamente la acumulación, ¿no?, de aire en el espacio pleural, un aire que no debería existir. Y esto se puede dar por diversas situaciones. Tenemos causas traumáticas, ¿no? Tenemos que saber diferenciar que existen también neumotórax primarios y neumotórax secundarios. El neumotórax primario principalmente llega a tener causas espontáneas en relación con las bullas enfisematosas, ¿no? Esa es la causa principal de un neumotórax primario, la presencia de bullas enfisematosas. Mientras que las causas secundarias, ¿no?, los neumotórax secundarios van a estar sobre todo en relación a los traumatismos, accidentes de tránsito, las caídas que pueden llegar a producirse, ¿no?, en el cual una fractura a nivel de la parte costal puede llegar a producir un neumotórax. De igual manera se puede dar por las intervenciones quirúrgicas, lo que les hablaba hace rato, la colocación de accesos venosos centrales. De igual manera podemos llegar a ocasionar neumotórax igual, ¿no? Hay muchas complicaciones la colocación de un neumotórax, por eso hay que saber colocarlos. De igual manera, una mala colocación también o una mala realización de una toracocentesis igual puede ocasionar un neumotórax, ¿ya? Sobre todo los neumotórax, la mayoría se resuelven solamente con lo que viene a ser la colocación de un tubo de drenaje pleural, pero cuando ya tenemos, ¿no?, un neumotórax a tensión, eso es la única situación en la cual requiere de una situación de emergencia, en la cual nosotros debemos actuar lo más pronto posible. Siguiente. Siguiente. No es imagen. No, a ver si te... Entonces, igual que lo que viene a ser la parte de los derrames pleurales, ¿no?, en el neumotórax su sintomatología va a ser muy similar. Dolor, disnea, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, vamos a llegar a tener presencia de tos, ¿no? Entonces va a ser muy similar en su sintomatología. Diagnóstico solamente con la radiografía, ¿no? Con una simple radiografía nosotros digamos el diagnóstico de un neumotórax. Tratamiento mucho depende de lo que viene a ser, ¿no?, el grado de neumotórax que lleguemos a tener y de su sintomatología. Cuando suelen ser bastante pequeños, muchas veces solamente requieren seguimiento, ¿no?, y no requiere otro tipo de tratamiento. Pero cuando ya llegan a ser ya moderados o llegan a ser ya masivos de neumotórax, esto sí hay que llegar a drenarlos. Ahí donde decía, los neumotórax a tensión son los mismos que requieren de una emergencia, ¿no?, la colocación solamente de una aguja, de una bránula, ¿no?, en lo que viene a ser el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ¿no?, y con eso llegan a salvar la vida del paciente. ¿Ya? Siguiente. Esto, por ejemplo, esto viene a ser un neumotórax, ¿no? Este es un neumotórax que ya viene a ser un grado 3, que se denominaría tensión si tuviésemos una desviación de la tráquea de la columna de aire hacia el lado contralateral, ¿no? Entonces fíjense cómo se encuentra el velamiento de todo lo que viene a ser el pulmón. Se puede hacer fácilmente la comparación entre ambos, ¿no?, y esto viene a ser un neumotórax. Por eso con la radiografía podemos llegar a... ¿Ya? Siguiente. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Bueno, no sé si cuando vayan a sus prácticas verán la colocación de tubos de drenaje pleural. Por lo general a veces no es algo rutinario.
Y principalmente lo ves sobre todo en hospitales de tercer nivel, digamos, en donde llega puro accidente de tránsito, sobre todo, que es ahí donde ves la emergencia como tal. Entonces ahí, los que tienen la oportunidad de estar por ahí, lo van a llegar a ver, ¿ya? Después en otros lugares es muy poco, es difícil en realidad, ¿ya? Lo que sí es que como hoy tenemos bastante tecnología, pueden ver por videos, ¿no?, de cómo se coloca un tubo de drenaje pleural, cómo pueden hacer ustedes frente a una emergencia, si es que tienen un neumotórax a tensión, y con una simple aguja ustedes pueden llegar a salvar la vida del paciente, ¿no? O como se pueden salvar ustedes de igual manera cuando tienen un neumotórax, por ejemplo, abierto, ¿no?, que no sea un neumotórax cerrado, ¿no? Entonces esas cosas son muy importantes que ustedes tienen que saber. Por eso es importante que hagan los cursos de PLS, de la TLS, de la CLS, para que ustedes tengan los conocimientos de cómo van a llegar a actuar. ¿Ya? ¿No hay ninguna consulta, duda hasta ahí, chicos? Doutor, e quando se hace a drenagem pela espalda? ¿Cuándo qué? Se hace una drenagem pela espalda. Principalmente cuando hay derrames, sobre todo en la parte, digamos, de derrames malignos, sobre todo. E eu vi que Eso se llama una toracocentesis evacuatoria, ¿no? Para la toracocentesis evacuatoria solamente agarras una bránula que sea gruesa, haces tu punción y luego lo dejas drenando directamente a través de lo que viene a ser, ¿no?, que se llaman las vías, ¿no?, directamente un frasco y haces la evacuación, nada más. Sobre todo se hacen cuadros que... ¿Perdón? e quinto espaço também? Porque en realidad el vértice donde se encuentra lo que es la parte, lo que es la escápula, está en el quinto espacio. Pero también tienes que ver tu radiografía, porque si tú ves que tienes líquido y no te llega hasta el quinto espacio, ¿no?, pues tampoco vas a hacer en ese espacio, tienes que ir mucho más abajo, ¿no?, en el sexto o en el séptimo, dependiendo mucho. Pero tampoco te vayas muy abajo porque te puedes entrar a la parte de la flor, ¿no? Este neumotórax produce una insuficiencia respiratoria, ¿no? Ya, Porque comprime el pulmón. Exactamente. Y se va a hacer una toracocentesis, por ejemplo, vas a perforar ahí para liberar el espacio. ¿No puedes hacer una presión negativa? Puedes hacer. Y ahí viene, pero eso es cuando tienes neumotórax, sobre todo, abiertos. ¿Cómo hacer bien entonces para no hacer presión negativa? A ver si tengo acá esta clase. ¿Tiene un marcador por ahí? ¿Alguien tiene algún marcador? ¿Nadie? Bueno, lo que dice su compañero, efectivamente, cuando vos tienes un neumotórax a tensión, que quiero explicarles, es que el neumotórax a tensión es cuando todo el espacio pleural se encuentra ocupado por aire, ¿no? Y cuando se encuentra ocupado por aire, vamos a llegar a tener, pues, un pulmón que se va a encontrar totalmente colapsado, ¿no? Porque la fisiopatología que se llega a producir para el neumotórax, uno, se puede dar porque nosotros tenemos aquí el pulmón y se rompe una bulla y todo el aire por las diferencias de presiones que hablan, efectivamente se va a llegar a llenar, ¿no? Cuando tenemos una causa primaria, sobre todo. Y cuando la causa es secundaria, ¿no?, principalmente por un traumatismo penetrante, entonces, fíjense que hay una lesión, entonces por la diferencia de presión que existe entre la presión atmosférica y lo que viene a ser la cavidad pleural, el aire va a ingresar al revés, ¿no?, desde afuera hacia adentro. Y aquí vamos a llegar a tener la ocupación de aire, ¿no?, en todo el espacio pleural. ¿Cómo se llega a resolver? Y las situaciones suelen ser muy distintas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un traumatismo cerrado, ¿ya?, y tenemos un neumotórax a tensión, lo principal que se debe realizar es una punción en el primero, en el segundo espacio intercostal, en línea media clavicular, ¿ya? Solamente una punción, con una aguja o con una bránula, ¿ya?
Y esto efectivamente lo más recomendable, ustedes se fijan, la aguja viene así. Y acá viene así de esta manera, ¿no? Las agujas. Entonces, si ustedes dejan este espacio totalmente así abierto, por la diferencia de presiones, muchas veces su mecanismo no llega a funcionar. Y es acá que lo más adecuado es colocar un dedo de un guante que se encuentre cortado, cosa que cuando ustedes inspiren, esto se colapsa, se cierra y evita que el aire ingrese desde afuera hacia adentro. Y cuando ustedes hagan el momento de la inspiración, de la inspiración, van a hacer que más bien el aire salga por la diferencia de presión y se abra ese guante, ¿no? Ese es el mecanismo como llega a funcionar. Eso es lo más adecuado. Ahora, si nosotros tenemos un trauma penetrante, independientemente de donde sea, ¿ya? Tenemos que trabajar con un mecanismo muy similar. Y en la emergencia, ya, si a ustedes llega alguna vez un paciente con un neumotórax por un traumatismo abierto, lo que se debe realizar es sellar esa herida agarrando una gasa o agarrando una bolsa, ¿ya? Y sellar solamente 3 lugares y no sellarlo completamente, ¿ya? Para que crezca el mecanismo de válvula, ¿ya? Cosa que es lo que llega a suceder cuando un paciente llega a inspirar, ¿no? Por la diferencia de presión, esto se cierra. Cuando llegue a expirar, esto más bien se abre y pueda salir el aire hacia adentro y hacia afuera. Ahora, a lo que se refiere a su compañero, podemos convertir un neumotórax, ¿no?, cerrado en un neumotórax abierto. Sí se puede llegar a hacer, ¿no? Podemos llegar a hacer nosotros una incisión para que tengamos un neumotórax abierto, pero al final igual tienes que utilizar este mecanismo, porque si no, te va a llegar a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, puedes hacerlo sí, pero mira que con una medida que sea más sencilla, puedes llegar a resolverlo. E independientemente que sea un neumotórax abierto o cerrado, el tratamiento definitivo siempre va a ser la colocación de un tubo de drenaje pleural. Ese va a llegar a ser el tratamiento definitivo, ¿no? Siempre los tubos se colocan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, espacio intercostal, y viene a ser acá, línea media axilar, ¿no? Siempre sobre el borde superior de las 6 tacas, ¿ya? Ahora, si ustedes ven que el derrame se encuentra solamente hasta esta parte, ¿no? Pueden hacer que eso sí el pulmón, solo hasta esta parte. Si ustedes hacen en el quinto espacio y quieren evacuar muchas veces o hacen una toracocentesis, no van a tener buenos resultados, ¿no? Entonces, en esa situación se va uno o un segundo espacio más abajo. Por eso la radiografía es importante para saber a qué nivel vos vas a realizar la punción, ¿ya? Si tú colocas un tubo de drenaje pleural, por no ser que lo coloques en el quinto, efectivamente por diferencia de presión no va a llegar a salir, ¿no? Entonces, por eso es importante que en las toracocentesis hay que buscar muy bien el punto donde vamos a colocar. En los tubos de drenaje pleural puedes llegar a colocarlos en el quinto, o si no, en el sexto, si no tienes mucho líquido o un derrame pleural que no llegue a ser más seco. Cuando llega a ser un neumotórax, sí o sí en el quinto. ¿Por qué? Porque por gravedad el aire va a estar suspendido, ¿no? No es como en el líquido, que se va a encontrar siempre en la parte más declive, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? ¿Está claro? ¿Tiene alguna cuestiones, pues? ¿Eso no vieron ustedes en el anterior semestre? Gracias. Voy a buscar las diapositivas que yo tenía de cirugía 1.
las debo tener por ahí guardadas. Y bueno, hablarles un poco acerca de lo que viene a ser el trauma abdominal y el trauma torácico, que es muy importante que sepan. ¿Ya? Por lo menos para que sepan las ideas principales. Y eso lo van a encontrar igual en cualquier libro de ATLS, lo van a llegar a encontrar. Por eso yo siempre les digo, hagan los cursos del BLS, hagan el ACLS, hagan el ATLS, que son muy importantes, ¿no? Y después cuando ustedes quieran trabajar, igual les piden por lo menos que tengan ACLS y BLS, por ejemplo, ¿no? Y tiene el ATLS mucho mejor. No es una inversión, pero te dan siempre un certificado, un carnet que a vos mismo les puedes decir diferente a los accidentes de tránsito, cualquier trauma que ustedes tengan, les sirve demasiado. ¿Ya? Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la parte del mediastino. En el mediastino, pues las patologías que se llegan a presentar llegan a ser menos frecuentes, sobre todo, y vamos a estar hablando sobre todo de los procesos tumorales. El mediastino es lo que más se va a llegar a caracterizar. Es poco frecuente que ocurran este tipo de lesiones no tumorales, pero sí está dentro de lo que tenemos que empezar a hablar. Entonces, principalmente cuando ya tenemos lesiones a nivel mediastínicas, ¿no? Muchas veces la sintomatología no va a llegar a ser de una manera inmediata. Y muchas veces vamos a identificar solamente con la presencia de una radiografía o hacemos una tomografía por otro tipo de situaciones, un control en un paciente, y nos podemos encontrar con la presencia, ¿no?, de lesiones a nivel mediastínico. Su sintomatología puede asociarse, ¿no?, dependiendo ya el tamaño de las lesiones, ¿no?, de los procesos tumorales, se puede asociar a la presencia de insuficiencias respiratorias graves. Podemos llegar a tener edema en la parte facial, eso con compresión de lo que viene a ser la vena cava superior, está asociado a lo que es el síndrome de vena cava superior, que yo lo puse de igual manera. Y efectivamente el tratamiento va a depender mucho acerca de frente a qué tipo de tumor nos lleguemos a encontrar, ¿no? Y eso lo vamos a determinar principalmente realizando una biopsia. ¿Sí? Entonces, los tumores que se llegan a presentar, sobre todo en el mediastínico, vamos a tener, ¿no?, que los principales van a llegar a ser los timomas. Y los timomas no solamente llegan a ser cuadros que son benignos, sino también pueden llegar a ser cuadros malignos. Y es una patología que se va a presentar sobre todo en niños. Y así también hay otras que pueden presentarse solamente por mencionar la enfermedad de Hodgkin, podemos tener tumores de células terminales, ¿no? Dentro de eso tenemos lo que son los seminomas, los no seminomatosos, que no vamos a hacer mucha redundancia en eso, pero lo vamos a ver así a la pasada. Siguiente. Hay diversos tipos de tumores, endócrinos, hay la presencia de quistes, como son los quistes broncogénicos, vamos a tener los pericárdicos, los entéricos, que estos principalmente están en relación con alteraciones en la parte congénita, ¿no? Ya llegan a tener desde la parte congénita la formación de este tipo de quistes. Siguiente. Entonces, a nivel mediastínico, tenemos que tener en cuenta que los procesos tumorales se pueden presentar tanto en adultos como también en niños. Y la diferencia va a existir, va a radicar en que no van a ser siempre los mismos tumores que van a llegar a ser característicos de cada uno de ellos. Uno va a ser, digamos que el timoma va a ser el más característico tanto en la vida adulta como también en los niños. Y es por eso que, por ejemplo, en los adultos, los timomas van a ser los más frecuentes, ¿no?, en un porcentaje de un 26, seguidos por lo que son los tumores neurógenos, y vamos a tener por otros quistes, ¿no?, que son el 16%. Pero en los niños, los procesos tumorales llegan a variar, siendo los tumores neurógenos los más frecuentes, casi ocupando un 50%. Después de estos recién vienen los tumores de células germinales, quistes primarios, la presencia de linfomas, y los timomas se puede llegar a producir en los niños, sí, pero llegan a ser poco frecuentes. Sobre todo será en los adultos. Es muy raro ver timomas en niños, sí en los adultos. ¿Sí? Entonces pueden presentar diversos tipos de lesiones. ¿Cuál va a ser el sitio de predilección? Mucho que el timoma en los adultos suele ser el más frecuente, y el timoma se encuentra en la parte del mediastino antero superior, ¿no? Entonces ese va a ser el lugar de predilección.
En la parte posterior, el mediastino posterior o el mediastino medio llega a ser menos frecuente. Aparte de esto, de saber cuál es la localización del proceso tumoral, en qué compartimento mediastínico se encuentra, para nosotros va a ser de suma importancia para saber frente a qué estructuras adyacentes pueda encontrarse y puede estar ocasionando también lesiones, ¿no? Lesiones principalmente en relación con la parte de las compresiones que puede llegar a ocurrir. Entonces ahí para que ustedes vayan viendo, ¿no? Que hemos visto de igual manera lo que es el compartimento anterior superior, hemos visto el compartimento medio, hemos visto el compartimento posterior, hemos visto qué estructuras se encuentran en cada una de ellas. ¿Sí? Y bueno, ustedes ahí tienen para que vayan repasando, ¿no? Los compartimentos a nivel de lo que viene a ser el mediastino. Principalmente anterior superior, que hemos hablado acerca de lo que viene a ser el timo. En el medio, todo lo que es la parte cardíaca, sobre todo, ¿no? El corazón, el calcio, los vasos. Y en la parte posterior tenemos el esófago, la boca ascendente, o descendente, perdón, la vena de los ácidos, tenemos el conducto torácico, que ya lo hemos visto. Siguiente, por favor. Entonces, los tumores del mediastino. ¿Sí? Su clínica, como les dije, no es específica. Al igual que en la parte pleural o de las lesiones pulmonares, se va a asociar al dolor torácico, la disnea y la tos. Entonces, siempre investiguemos frente a pacientes que tienen disnea, que tienen tos crónica, ¿no? La presencia de algún proceso a nivel pulmonar, pleural o también a nivel mediastino. Y su sintomatología de igual manera va a variar de acuerdo al tamaño que exista y a la compresión que vaya haciendo de estructuras adyacentes. Es por eso que por lo general los tumores mediastínicos, cuando ya son detectados, suelen ser tumores ya bastante grandes, por lo cual se suele asociar frecuentemente a la presencia de un síndrome de vena cava superior, ¿no? Por eso ahí venía lo que viene a ser el edema facial, ¿no? Las dificultades que puede llegar a tener, la presencia de circulación colateral en la parte torácica. De igual manera, hay que tener en cuenta que muchos de los procesos tumorales mediastínicos se puede asociar de igual manera a una mayor producción de hormonas, a una mayor producción de marcadores también tumorales y también a otro tipo de situaciones. Los tumores mediastínicos de igual manera, ¿no? Ya sean benignos o ya sean malignos, la sintomatología va a llegar a ser muy similar, ¿no? Malignos suele ser poco frecuente, los benignos suelen ser sobre todo los más frecuentes que vamos a llegar a tener. Otras estructuras pueden llegar a afectar el nervio frénico, ¿no? Después de igual manera puede afectar la parte de la tráquea, podemos llegar a tener afectación también de la parte del esófago, mucho dependiendo su grado de compromiso, ¿no? Y del tamaño que lleguen a tener. Siguiente. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, este es un paciente que tiene un síndrome de vena cava superior y un síndrome de vena cava inferior, ¿no? Ustedes pueden ver en la parte torácica la presencia de una circulación colateral bien marcada y ni que decir en la parte abdominal, ¿no? Entonces, estas son imágenes efectivamente que ya son pues, mucho más graves de un síndrome de vena cava superior y de una inferior. Pero muchas veces solamente se ve como la presencia de la angiectasis nada más en el inicio. ¿Sí? Entonces, la evaluación y la parte del diagnóstico. La radiografía no nos ayuda de mucho, a no ser que se puede hacer una masa bastante grande donde podamos evidenciar, ¿no? La presencia del tumor, como hemos visto ayer que se puede evidenciar los tumores cuando son grandes también con una radiografía, pero hay que tener muy buen ojo para poder identificarlos. Y si no, pues nos vamos directamente a estudios que llegan a ser pues, de mayor sensibilidad y a la vez especificidad. Y dentro de esto vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la tomografía torácica, ¿no? Un buen estudio para poder identificarlos. Tenemos lo que viene a ser el ecocardiograma, también tenemos lo que son el scan de igual manera, que son los que nos ayudan mucho a nosotros con el diagnóstico de cada uno de ellos. Ustedes pueden ver acá la presencia de un proceso tumoral. Fíjense que en esta radiografía es fácil poder determinar. Fíjense cómo el pulmón
se encuentra desplazado, ¿no? Y se ve la presencia de una masa. Pero la tomografía va a tener más sensibilidad y fíjense todo este proceso y cómo ya está llegando a comprimir, ¿no?, las estructuras en la parte posterior, ¿no? Por eso depende mucho del tamaño para hablar acerca de lo que viene a ser su sintomatología que puede llegar a ocasionar. Son tumores pequeños, muchas veces no de nada de sintomatología. ¿Sí? De igual manera, ¿no?, vamos a ver la presencia de masas a nivel de medidas químicas. Ustedes pueden ver acá, masas ensanchado, ¿no? Y acá, de igual manera, se ve, ¿no?, la presencia de la masa en el centro. Siguiente. Lo que es importante es determinar la parte histológica, ¿ya? Siempre para determinar, igual que cualquier proceso tumoral, debemos saber qué tipo histológico es frente al cual llegamos a encontrar. Y eso para tomar la conducta que llegue a ser la más adecuada. Con la radiografía, la tomografía, solamente vamos a poder determinar el tamaño, la compresión o el compromiso de estructuras adyacentes, pero no así el tipo histológico. Y aquí viene lo que hemos estado hablando en todos los procesos tumorales, la realización de una función, ¿no?, con aspiración con la boca fina, o si no, podemos irnos más allá y hacer, ¿no?, biopsias que llegan a ser ya y abiertas directamente. Siguiente. Entonces vamos a tener diversos tipos de lesiones. Hemos dicho que también se puede presentar la presencia de quistes, y los quistes suelen ser poco frecuentes, ¿ya? Se pueden presentar a distintos niveles. Tenemos los quistes que tienen los broncogénicos, los pericárdicos, los entéricos, y también tenemos los que son dependientes de la parte del tipo. Es una patología difícil de poder diagnosticarla, por lo que su clínica, sobre todo, viene a cursar de una manera asintomática en la mayoría de los casos. Como suelen ser quistes, por lo general estos no llegan a tener una movilidad y tampoco así una mortalidad. Es muy importante, pero que ante cualquier proceso tumoral siempre diagnostiquemos o determinemos si este proceso va a llegar a ser benigno o va a llegar a ser maligno, ¿no? Por eso que los quistes que llegan a ser benignos, ya totalmente diagnosticados con histología y todo, pues se puede hacer una resección fácilmente. Y si llegan a ser malignos, hay que ver si existe metástasis o no, para determinar si la conducta más adecuada. ¿Siguiente? Los quistes broncogénicos suelen ser los más comunes a comparación de lo que son los pericárdicos y los histéricos. Los broncogénicos se caracterizan por que nacen a partir de lo que viene a ser una alteración a nivel de la tráquea o a nivel de los bronquios, ¿no? Los pericárdicos se caracterizan porque estos se producen sobre todo en el lado derecho, ¿ya? Y estos se localizan sobre todo en la parte del ángulo cardiofrénico, una característica típica de lo que vienen a ser los quistes pericárdicos. De igual manera se puede hacer la resección y cuando hacemos diagnóstico hay que descartar un proceso maligno. Los quistes entéricos, principalmente estos se producen, ¿no?, durante el desarrollo y existe una alteración a nivel del esófago. Y cuando llegan a ser muy grandes, estos pueden llegar a ocasionar compresiones y pueden ocasionar la presencia de disfagias. Los neuroentéricos llegan a ser, ¿no?, aquellos que nacen a partir de lo que viene a ser la columna vertebral, y estos efectivamente, todos estos se van a encontrar en la cavidad torácica. Por eso se los llega a mencionar, porque a pesar que son poco frecuentes, podemos llegar a toparnos con algún tipo de siguiente. Entonces, por ejemplo, ustedes acá pueden ver, este es un quiste broncogénico, ¿ya?, bien delimitado, ¿no? Entonces tiene una característica o una pared muy bien marcada, y esto viene a ser un quiste broncogénico. Este viene a ser un pericárdico. Ustedes se fijan muy bien, está muy próximo a lo que viene a ser la parte del corazón, y como dice, la mayoría se encuentran en el lado derecho y sobre todo en el ángulo costofrénico, ¿no? Es
Esa es la característica de los quistes pericárpicos, ¿no? Y estos vienen a ser los quistes entéricos, ¿no? Vienen a ser principalmente o tienen relación con la parte del esófago. Entonces, siempre ante este tipo de lesiones, muchas veces lo primero de hacer es descartar que no llegue a ser un cuadro totalmente maligno, ¿no? Cuando son benignos, solamente el exéresis es más que suficiente. ¿Sí? Los timomas, que es lo más frecuente en realidad dentro de lo que viene a ser la parte mediastínica, es una neoplasia que se caracteriza principalmente porque afecta la parte anterior superior. Hemos visto que es más frecuente en los adultos, en los niños llega a ser muy poco frecuente, afecta entre los 30 y los 50 años sobre todo, y la tomografía siempre va a ser el mejor método, porque podemos identificar desde masas que vienen a ser pequeñas, ¿no? Hasta masas que van a ser bastante grandes, con compresión de otras estructuras adyacentes, ¿sí? Entonces pueden ver entonces la presencia de lo que vienen a ser las masas pequeñas, ¿sí? A nivel de mediastino, estos vienen a ser los timomas, ¿no? Que son pequeños, ¿no? En comparación de otros, porque no vamos a tener una gran compresión de otras estructuras adyacentes. Entonces, los timomas por sí no van a dar sintomatología, solamente van a dar sintomatología cuando estos llegan a ser grandes, por la compresión de las estructuras o por el compromiso de las estructuras adyacentes, ¿ya? Síndrome de vena cava superior, compresión de lo que viene a ser la vena cava superior. Podemos llegar a tener alteraciones, ¿no? De lo que viene a ser la hipogamaglobulinemia, podemos tener alteraciones hasta incluso en la parte sistémica, ¿no? Hasta incluso se considera que en realidad los timomas tienen una gran relación, ¿no? Y pueden ocasionar síndromes inmunológicos. Puede estar en relación con las artritis reumatoideas, alteraciones en la parte de la coagulación, puede ser en relación con miocarditis, con la presencia de esclerosis. Entonces he visto que también puede llegar a ocasionar trastornos inmunológicos. El tratamiento solamente de un timoma que se realiza es la realización de una exéresis, siempre y cuando este llegue a ser benigno, ya para disminuir la sintomatología que llega a presentar. Los teratomas, esto que es algo que ya lo han visto en otro tipo de patologías de igual manera, pues se caracteriza porque están formados por células germinales, ¿no? Un teratoma, ¿cuál va a ser su característica principalmente? Vamos a llegar a tener formación de tejidos anormales, ¿no? En un teratoma podemos encontrar pelo, podemos encontrar uñas, podemos encontrar hueso, ¿no? Y son patologías que efectivamente los podemos diagnosticar con una tomografía, la presencia de estructuras óseas dentro del mismo, pero muchas veces intraoperatorio, o cuando ya es el exéresis de la pieza, y hacemos, ¿no? Cuando abrimos la pieza como tal, podemos encontrar ese tipo de alteraciones, ¿no? Esa es la característica principalmente de lo que vienen a ser los teratomas. Cuando estos se producen a nivel mediastínico, ya solamente mediastínico, van a tener una edad, se va a presentar principalmente entre los 20 y los 30 años, ¿ya? Principalmente, ¿ya? A comparación de otro tipo de lesiones que los teratomas, puede llegar a producirse también en la parte de lo que es en la parte ginecológica, a nivel de lo que viene a ser el útero, la parte de los ovarios. De igual manera puede llegar a aparecer la presencia de teratomas. Entonces el diagnóstico se hace solamente con la histopatología, macroscópicamente si vemos ese tipo de lesiones, ¿no? Y el tratamiento solamente se hace la exéresis, ¿ya? Los teratomas pueden ser, al igual que los timomas, pueden ser benignos y también pueden llegar a ser malignos, ¿ya? Cuando son benignos, por lo general estos suelen ser grandes y solamente con exéresis es más que suficiente, no requiere otro tipo de volumen. Pero cuando los teratomas ya son diagnosticados y llegan a ser malignos, no solamente debemos optar por una exéresis, sino también debemos optar por la realización de una quimio y de una radioterapia. Pero cuando un teratoma es considerado o tiene células malignas, entonces el pronóstico llega a ser muy malo. Ya un teratoma de por sí y es benigno, el pronóstico es muy favorable. Si tenemos células malignas dentro de un teratoma, el pronóstico llega a ser bastante malo, ¿sí?
Entonces fíjense así como se pueden llegar a ver los teratomas, son bastante grandes por lo general, no suelen ser pequeños, y su característica es típica. Si ustedes alguna vez ven un proceso tumoral y lo abren el mismo, pero obviamente viene la característica de pelos, de uña, grasa, ¿no? Eso es un teratoma. Pueden encontrar estas estructuras óseas, huesos dentro del mismo, ¿no? Entonces, es algo que se llega a ver. Los seminomas, es mucho que no son bastante frecuentes, ¿no? Los seminomas pueden ser también de células malignas, de células benignas. ¿Cuál es su característica principal? ¿No? Que igual que los limomas, solamente su sintomatología está en relación con la compresión, tanto en la parte mediastínica como también en la parte pulmonar. De ahí hablamos sobre todo lo que es el síndrome de vena cava superior. Hasta ahorita lo que hemos visto, síndrome de vena cava superior, en relación con procesos tumorales, ¿no? A nivel de la región cervical, también a nivel de la parte torácica, ¿ya? ¿Cuál es su ventaja? Que es bastante sensible a una radio y a una quimioterapia, ¿no? Por lo cual solamente con radio y quimioterapia van muy bien los tumores que se denominan seminomatosos, ¿ya? Los puede resecar, sí, cuando el tratamiento en realidad de la radio y la quimioterapia no llega a funcionar. Estos no requieren realizar un exéresis como tal. Solamente con quimio y con radioterapia se puede llegar a resolver, ¿sí? Mientras que los no seminomatosos, efectivamente acá ya hablamos de otro tipo ya que son ya más malignos, ¿no? Existen diversos estirpes como tal, como ser los colocarcinomas, los carcinomas de células embrionarias. Estos llegan a ser bastante agresivos. Y una característica típica de los no seminomatosos es esta. Y la mayoría, el 90% de los tumores no seminomatosos son productores de alfa-fetoproteína o de la beta-HCG. ¿Ya? Es una característica típica de los tumores no seminomatosos, ¿no? Pero sí llegan a ser bastante malignos porque incluso pueden llegar a desarrollar neoplasias hematológicas, ¿no? Asociados principalmente con leucemias, síndromes plásticos, trombocitopenias. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar un tumor no seminomatoso? Aparte de la histología, haciendo controles con lo que viene a ser la alfa-fetoproteína y la beta-HCG, que van a ser muy elevados. A la vez, ambos, pero sobre todo lo que es la beta-HCG, me va a servir también para saber si es que el tumor, una vez que ha sido extirpado o ha recibido una quimio o una radioterapia, pues ha sido resuelto. Porque si ha sido extirpado o ha sido quimioterapia y seguimos teniendo alfa-fetoproteína o beta-HCG aumentado, quiere decir que el tumor no ha sido totalmente extirpado, ¿no? Si tenemos valores normales de estos después de una quimio o después del exéresis, entonces nos ayuda mucho a determinar que el paciente ha sido tratado de un tumor no seminomatoso, ¿no? Ha podido concluir satisfactoriamente su tratamiento. ¿Siguiente? Tumores neurológicos. Ahí vamos a quedar los chicos porque ya es 5.